Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. El poder del cristiano está en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes en este hermoso día. Les saluda el pastor Eric Armando del Ministerio Aposento Alto Camino Real. Es un placer estar con ustedes en esta hermosa tarde. ¿Cómo están por ahí? Hermanos, saludamos a toda la gente que por ahí se está conectando y la gente que está sintonizando Chequina Radio 95.1. Hermano, así que también vamos a orar por tus peticiones. Hermano, si tienes alguna necesidad, recuerda que, hermano, aleluya, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder cuando yo y tú venimos a orar y vamos estar, hermano, aquí orando por todas las necesidades de la gente. Les voy a proporcionar los números de teléfono. Hoy tenemos invitado, voy a dejar que mi hermano se presenten. Adelante, hermano. Amén, Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Rodeviel Brito Rincón, vengo acompañando aquí a mi pastor, vengo del Ministerio Aposento Alto Camino Real, y aquí vamos a estar compartiendo juntamente esta palabra, ¿verdad? Y así, como ya lo mencionó mi pastor, ahí están los números de cabina, de WhatsApp, para hacer llegar sus peticiones y así juntamente estar orando al Padre en el nombre de Jesús por cada una de ellas, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios los bendiga, muy buenas tardes. Yo me presento, soy Carlos Durán, ¿verdad? Vengo de invitado aquí con el pastor Eric Armando Ortiz del Aposento Camino Real. Yo vengo del huerto de Getsemaní. Vengo invitado a hablar esta palabra. No se trata de contender, ni de ser más que nadie, ni buscar elogios, ni nada, hermanos, ¿verdad? Ni rating, ni nada, sino simplemente venimos a hablar de la palabra que la otra vez comenté, que no sé por qué pero a muchos no les gustó, pero venimos a comentar eso y sin necesidad de contender ni pelear, sino se trata de edificarnos más unos con otros para tener más sabiduría espiritual, ¿verdad? Como Dios nos lo manda. Dios los bendiga. Gloria a Dios. No, pues gloria a Cristo, va. Ya está peleando, ya empezó a pelear. No se crean, no. Vamos a hablar, es que hoy, hermano, preparamos un tema, ¿verdad? Hermano, de si la mujer puede predicar o la mujer no puede predicar. Si hay pastoras o no hay pastoras. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Así que verdaderamente, hermano, queremos que tú nos des a tu punto de vista, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, hermano. Y bueno, pues estamos, ¿verdad?, dispuestos a aprender y a leer la Biblia, ¿verdad? Que todos leamos la palabra del Señor. Entonces, prácticamente, hermano, aleluya, queremos, hermano, en este tiempo aprender, pero a la misma vez también orar por las peticiones del pueblo, de la gente que nos va a estar, aleluya, llamando para orar por sus necesidades. Entonces, hermano, hermana, el número de teléfono, ¿sí proporcionó los números ahorita o no, hermano? Pero sí, pero si no, pues por ahí lo volvemos a proporcionar, ¿verdad? El número de cabina es 656-411-4362. Ahí puede hacer sus llamadas, ¿verdad? Y aquí estaremos escuchando. El número de WhatsApp 656-469-1269. Esa es la línea de WhatsApp. Ahí puede estar haciendo sus peticiones a través de un mensaje, ¿verdad? Y aquí estaremos escuchando y aprendiendo también. Bueno, claro que sí, aleluya. Bueno, vamos, hermano, primeramente, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Y dice la palabra de la siguiente manera, ¿verdad? Sí.
Bueno, vamos primero a orar. Amantísimo buen Padre Así es, Celestial, Padre Señor amado, en Jesús. este hermoso Venimos delante de Padre, tu Padre, trono de Padre, gloria, una vez más. delante de tu presencia, Padre. Venimos honrándote, dándote la honra, la gloria, la majestad, Señor. Para que seas tú, Señor, hablando, Padre amado, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro ser, Padre, para que seas tú moviéndote sobre tu pueblo, para que en esta hermosa, Señor, tarde, Señor, tu palabra, tu poder, Señor, se haga manifiesto. Padre amado, venimos, Padre amado, postrados delante de tu altar, Padre. Te pedimos, Padre, que tú obres, que tú hables, Padre, a través de nuestras vidas. De una manera sobrenatural, Padre amado, venimos dándote gracias, la honra, la gloria, el poderío, la alabanza en todo momento, Señor, en todo tiempo, porque tú eres bueno. Aleluya. Padre amado, Señor, despeja los aires, los cielos, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, Señor. Que seas tú, Señor, Padre bendito, Señor, ahuyentando todo espíritu, que tu palabra caiga en tierra fértil. Señor, Padre amado, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en esta hermosa tarde. Aleluya. Y el pueblo que se va con Cristo dice: Amén. aleluya. Bueno, hermanos, aleluya. Vamos a leer 1 Corintios 14, 34. Bueno, más que nada, hermanos, aleluya, estamos hablando si la mujer puede ejercer, hermano, el pastorado, si la mujer le es lícito predicar la palabra de Dios. Queremos abrir nuestro entendimiento, queremos que compartas, pero también queremos escuchar tu opinión, que tú nos dejes tu punto de vista en los comentarios, en la caja de los comentarios, hermano, si la mujer puede predicar o la mujer no puede predicar. Así que, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, aleluya, hoy estamos hablando bajo el tema, ¿verdad?, de si la mujer puede ejercer el pastorado o no puede ejercer el pastorado. Entonces, hermano, hermana, aleluya, el Señor es claro, verdadero, y vamos a leer 14:34 de Corintios. Aleluya. Y esto, hermano, aleluya, dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aleluya. Bueno, hermanos, hoy estamos hablando acerca del ministerio femenil, y hoy tenemos a nuestro hermano, aleluya, Carlos Durán, que bueno, él dice que la mujer no puede ejercer el pastorado, la mujer no puede predicar. Y bueno, pues nosotros no estamos para contradecirlo, como dijo él, ¿verdad? No es para crear contiendas, simplemente para que se expanda nuestro entendimiento y que nosotros podamos aprender a través de la palabra, hermano, ¿por qué dijo el apóstol Pablo estas cosas? Y si verdaderamente las mujeres no pueden hablar, no pueden ejercer y no pueden, hermano, predicar en las congregaciones. ¿Qué es lo que tú opinas, mi hermano Carlos Durán? El por qué la mujer tú piensas que no debe de ejercer el pastorado. Coméntanos. Bueno, bueno, no es palabra mía, todos sabemos que es palabra del Señor, como está escrito, ¿verdad? Todos sabemos que es palabra del Señor, que Pablo era un apóstol del Señor que escribió esa palabra precisamente. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios no había paz. Averiguaban, o sea, había demasiadas palabras que no había seriedad, ¿verdad? Como sabemos muchos, o pocos, ¿verdad? Y también a causa de ello, Pablo prohibió, ¿verdad? Bien, de que la mujer no pueda hablar, ¿verdad? Porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que lo que está en la Biblia es un estatuto, una ordenanza y un mandamiento de Dios.
que nosotros como siervos, como discípulos, como mensajeros, tenemos que obedecer, ¿verdad? Claramente. Porque no es el hombre, es palabra de Dios. Y no es palabra mía, ni es autoridad mía sobre la iglesia. Es del Señor. ¿Por qué va? Porque Pablo lo hizo. Por eso mismo, mire, ahorita lo que está pasando en las iglesias, pastor. No digo que todas las mujeres. No lo habla, si nos vamos a Apocalipsis 2:20, hermanos, ¿verdad? Nos lo habla muy claro y muy contundente, ¿verdad? La palabra. Nos lo habla muy, muy claro y contundente. Y lo habla la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la unción no, estoy mal. Juan. No, estoy muy atrás. Yo no le entiendo. Aquí estamos, 2:20, ¿verdad? Le habla a la iglesia Titiara, ¿verdad? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras prosperan son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se dice profetiza enseñando y diciendo a mis siervos fornicar y comer cosas santificadas a sus ídolos, ¿verdad? Si nos vamos un poquito atrás, Pablo nos lo dice, va, que por esa razón también prohibió a la mujer hablar en los altares, en los púlpitos, ¿verdad? Por esa seducción que hay ahorita, y si muchos vemos, ¿verdad? Ayer yo le decía, pastor, no va a ser el nombre de la iglesia, hoy ayer decía así iglesia, que decía que pastora, ¿verdad? Todos la alababan. Pero es de una pastora, de una sierva de Dios, quise llamarse. Eres unas uñonas así, hermano, unos aretotes, maquilladas, enjolladas. Y muchos, hermano, se basan a que Esther, en el capítulo 6, versículo 12, ella se maquilló, bueno, con cremas, aceite, mirra y vestidos y joyas. Pero ¿con qué fin ella se maquilló? ¿Con qué fin entró ese concurso de belleza? Como vio la palabra, ella tuvo que hacer eso para poder acercarse al rey. Y muchas hermanas, hermano, ellos se basan y con esa palabra Esther 2:12, con ellos se cubren. Así es. Entonces, ¿verdad? Muchas veces lo que siempre, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero lo que ahora entiendo y comprendo, ¿verdad? Que antes de leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tenemos que pedir al Padre entendimiento, discernimiento, ¿verdad? Dirección, ¿verdad? Aquí lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice en el capítulo 14 de 1 de Corintios, lo que acabamos de leer, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Más adelante, ¿verdad? Siempre para entender un texto, ¿verdad? Tenemos que irnos, ya sea 2 o 3, antes o después, ¿verdad? Dice el 35 de la siguiente manera: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos entender cuando dice en el versículo 35? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, ¿verdad? ¿Cómo es que ellas pueden preguntar? Primeramente tienen que ver que en su casa tienen a un marido dispuesto para enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros agarramos la palabra para contender, ¿verdad? Agarramos un versículo y de allí nos basamos, pero no escudriñamos a quién se refiere, por qué lo dice, y sabemos, ¿verdad? Que entonces aquí es claro. Lo que estamos diciendo, como usted lo mencionó ahorita, ¿verdad? Es palabra del Señor inspirada, ¿verdad? Por Dios, escrita a través de sus escritores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos
quizás podríamos decir, es correcto que una mujer no predique, no hable, pero ¿de qué manera podría ser correcto? Cuando tenga en casa, ¿verdad? Alguien quien le enseñe. Pero hoy en día, en la actualidad, las iglesias están llenas más de mujeres que de varones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están aquellos hombres que deben enseñar a sus mujeres? ¿Dónde están aquellos hombres que dicen, la mujer no debe de predicar porque para eso estoy yo? La mujer no debe pastorear porque para eso estoy yo como cabeza de hombre. Y nosotros dejamos por un lado todas estas responsabilidades que Dios nos ha dado a hombre como cabeza de hogar, ¿verdad? Entonces, por cuanto estamos rompiendo este mandato de la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, le es permitido, ¿va? Si nos vamos a Génesis, ahí por ahí si lo podemos ver, ¿verdad? Por aquí lo traigo, ¿verdad? Donde Génesis 29, 9, ¿verdad? Si podemos buscarlo por allí. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia demanda, tanto a la mujer como al hombre. Génesis 29, 9, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Literalmente. Entonces, si desde un principio cuidar las ovejas era de un varón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es el que tiene la habilidad para poder defender al rebaño ante los ataques como lo hacía David, ¿verdad? De leones, de fieras y todo esto. ¿Por qué aquí lo hacía Raquel? ¿Alguien se ha preguntado esto? Porque no había pastor en la casa de su padre. Así es, ¿verdad? Entonces, porque no había un hombre pues que llevara la encomienda del trabajo, de la labor. Ahora Dios siempre comparó los rebaños terrenales a través de las parábolas, nos da una enseñanza de los rediles, ¿verdad? Pero dentro de todo dice el hermano, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Raquel cuidaba ovejas y ese es un trabajo masculino aparentemente para los hombres, para nosotros, ¿verdad? Pero dentro de todo, yo creo, hermano, que verdaderamente tenemos que entender la Biblia, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? En el libro, hermano, que nosotros para poder entender la Biblia tenemos que basarnos verdaderamente en lo que viene siendo, hermano. Tenemos que entender la palabra. No podemos, yo creo que no podemos agarrar un versículo de la Biblia y ese poder crear nosotros una religión o poder nosotros hacer una denominación, porque las sectas comienzan, ¿verdad? Con un versículo de la Biblia y yo creo así y ahí comienzo a hacer mi religión, mi denominación. Y yo creo que en los cielos no hay un cielo para cada religión y cada denominación. Yo creo que como cuerpo de Cristo, hermano, aleluya, hay un cielo para todos aquellos que un día vamos a estar en su presencia. Y a veces un texto de la Biblia no nos debería de dividir, un texto de la Biblia no debería de percutir en nosotros, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero dentro de todo, ¿verdad? Tenemos que usar la lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba? Yo quiero compartir en 1 Timoteo 2, ¿verdad? Voy a leer desde el 8, ¿verdad? Tenemos que leer, decía el hermano, el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, aleluya. Vamos a leer 2:8 del libro de 1 de Timoteo y vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primeramente el 11 que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿verdad? Entonces, como decía el hermano, tenemos que volver atrás para entender a quién le está hablando esta palabra. No solamente decir, pues todos tenemos que guardar el día sábado, porque entonces, hermano, no solamente los judíos, seríamos todos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra,
quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor. ¿Por qué les dijo ropa decorosa con pudor? Y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero se supone que las mujeres que estaban escuchando, si ya eran cristianas, ¿por qué Pablo hizo esta exhortación? Entonces aquí, hermano, el contexto del versículo 11, hermano, trae un trasfondo que Dios nos enseña, hermano, aleluya, que Pablo, hermano, le estaba hablando y le envió la carta a Timoteo para la iglesia donde él había pastorado, pero había dejado a Timoteo encargado. Y Timoteo ahora pastoreaba la iglesia de Éfeso. Si usted sabe, esta es la iglesia dirigida a Éfeso. Así es. Aleluya. Así que ahorita vamos a leer el trasfondo porque Pablo dijo esto. Dicen, nos están llegando oraciones. Beto Castillo, pido oración por mi familia, salvación. ¿Me lee la siguiente? Amén. Dice Dayana, el texto se entiende como que las mujeres interrumpían al momento de estar predicando a alguien y murmuraban entre sí. Por eso el apóstol Pablo le decía que preguntaran en su casa y no interrumpieran. Amén. ¿Me lee la otra mano, Carlos? Pido oración por mi hermano Eleazar Ortiz, ya que se encuentra en cirugía en estos momentos, que su papito Dios. Vamos a orar, Señor Jesús, Cirujano Padre amado. médico. Obra sobre Beto Castillo, Padre, en el nombre de Jesús, salvación por su alma, su vida, su corazón, Padre. Oramos, Padre, Señor, también, Señor, por la vida de Eliezer, Padre, que seas tú, Señor, Padre amado, Señor, ese cirujano, Padre, ese médico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos la palabra, enviamos, Señor, tu palabra, por el poder de la palabra, Señor, Padre. Cielos abiertos, Padre, y una lluvia de bendiciones. Y bendecimos la vida de Dayana también por su comentario. Gracias, hermana Dayana, por ¿verdad? Comentar, y a todos los que están escuchando y compartiendo. Pues queremos escuchar tu punto de vista. Queremos, hermano, aleluya, hermana, saber qué es lo que tú piensas. Queremos saber qué es lo que dice la palabra. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, dice la palabra, ¿verdad? Quiero que los hombres levanten manos santas. Y dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Hermano, el contexto de este versículo, hermano, aleluya, era escrito del apóstol Pablo a Timoteo, hermano, quien estaba encargado de la iglesia en Éfeso. En Éfeso, hermano, si usted va, hermano, a la historia, en el tiempo de Jesús existía, hermano, un templo, había una iglesia, había un templo que se consideraba una de las grandes maravillas. Éfeso era una comunidad cristiana, vibrante, activa, que se encontraba en un entorno culturalmente complejo. Hermano, la ciudad era un centro importante en el tiempo de Pablo y de Timoteo, y era un centro de comercio, de culto. Había un culto ahí, hermano. Antes de que ellos, hermano, comenzaran a predicar a Jesús, había un culto a la diosa Artemisa, por lo cual generaba una atmósfera de materialismo y moralidad relajada, religiosa. La iglesia, aunque un joven tenía una sólida fundación, que era Timoteo. Entonces, la Éfeso, hermano, era una playa, y ahí llegaban mercaderes con barcos. El templo de la diosa Artemisa, las que lideraban ahí eran sacerdotisas de la diosa Artemisa. Entonces ellas son las que ejercían la autoridad sobre los hombres, sobre los varones, y no solamente ejercían la autoridad, sino también andaban bien enjolladas. Era un lugar donde se practicaba mucho la prostitución. Era un lugar donde era un materialismo enfermizo, ¿entiende? Era una ciudad con mucho mercader. Entonces era difícil
controlar a las mujeres que estaban llegando al conocimiento pleno de la verdad, las cuales a veces, como decía en Corintios, ¿verdad? Cuando dice del atavío del velo, que andaban muchas pelonas. En el tiempo antiguo las mujeres, cuando se dedicaban a la prostitución, andaban sin cabello, se rapaban. Y los hombres las identificaban como rameras. Entonces, hermano, de ahí viene el velo, porque cuando esas mujeres comenzaron a venir a los pies de Jesús, hermano, imagínate la mujer con la Biblia, con la falda larga, pero también pelona. Entonces, por eso decía Pablo, cúbrase la mujer, ¿verdad? Pero dice posterior, dice, porque el lugar de velo les dado el cabello. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo una sociedad y una sociedad donde, hermano, había falsa doctrina, había todo tipo de dioses, había complejo cultural, quizás tradicional, como lo son los carnavales, de los cuales las mujeres andaban rapadas. Por eso Pablo ordenó que ellas usaran el velo. Pero de ahí en fuera, hermano, aleluya, dice que si lees el posttexto, que es lo después del texto de Primera de Corintios 3, 34, 35, es, hermano, que el cabello es dado en lugar de velo. Y no puedo yo agarrar solamente el versículo y aplicarlo sin antes el leer el contexto y el posttexto. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está llamando? Entonces, el entorno cultural de Éfeso era una ciudad rica, próspera, con un importante templo dedicado a la diosa Artemisa. La ciudad era conocida por su vida social y por la presencia de prostitutas sagradas en el templo de Artemisa. Y cuando ellas llegaban acá, querían, hermano, hablar, querían, ¿sí me entiende? Querían tomar los pantalones, porque la mujer era la que llevaba los pantalones. Sabemos que la cabeza del hogar, del matrimonio, es el hombre, pero cuando no está el hombre, alguien tiene que hacer la labor del hombre, de la cabeza, hermano. Hay padres que dejan a sus hijos y pues la mujer tiene que ser padre y madre. Quizás tenga que cambiar el gas, el foco, cosas que son trabajos del varón, lo tiene que hacer la mujer. Entonces había un fuerte liderazgo en Éfeso y Pablo nombró a Timoteo como líder de la iglesia, quien junto con otros ayudó a guiar y fortalecer la comunidad. Pero había un enfrentamiento, hermano, de inmoralidad. En la iglesia de Éfeso tuvo que enfrentar la presión de una sociedad con valores morales diferentes a la fe cristiana. Entonces era, hermano, es como que tira y jala, ¿entiende? Ya no era una iglesia constituida, la iglesia se estaba constituyendo. No es como ahora usted entra a una iglesia y la iglesia ya está constituida, pero allí la iglesia apenas era la iglesia primitiva, se estaba constituyendo. Todas las modas falsas, el andar rapada, las mujeres que vendían su cuerpo, las sacerdotisas de Artemisa, que ellas son las que lideraban lo que es el templo de Artemisa, o sea, y ellas empezaban a escuchar el evangelio de Jesús y venían a Timoteo, y Pablo, esto, hermano, era lo que reprendía. Y dice ahí, ¿verdad? Dice que la iglesia se preocupaba por mantener la pureza de la doctrina y por practicar la disciplina espiritual. Pablo se escribió cartas a los Éfesos para fortalecer y exhortarlos a seguir adelante. La iglesia como primer amor, en el libro de Apocalipsis, Jesús se dirige a la iglesia en Éfeso diciéndole que ha perdido a su primer amor. Esto significa que la iglesia, aunque inicialmente empezó bien, pero estaba comprometida con el Señor, había comenzado a entrar en una frialdad espiritual. Entonces, hermano, hermana, aleluya, por lógica, si dice la palabra, hermano, y lo que leyó nuestro hermano, ¿verdad? De Raquel, ¿verdad? Que ella ejercía un trabajo, una labor de hombre, porque no había un hijo. O sea, tenía su hermana Lea y no había un hombre que cuidara las ovejas, y porque no había un hombre, pues la mujer tenía que ejercer, ¿verdad? Esta labor, trabajo. Entonces, dice la palabra en el libro de Gálatas 3:28, hermano, que en Cristo, no sé si la quieran que la leamos, aleluya,
Dice la palabra, Ya somos una... si quiere una usted sola compartir carne. algo y A ver. luego lo que... No, pues nada más reforzando un poquito esto que que acabamos de leer, ¿va? Aquí sobre la primera de Timoteo, capítulo 2, 12, ¿va? Donde la prohibición se dirige especialmente contra una mujer que introduzca a un hombre a una doctrina falsa, ¿va? Porque surge de la preocupación de Pablo, de que la iglesia en Éfeso podría estar repitiendo los papeles trágicos, ¿verdad? De la primera mujer en el primer hombre, ¿verdad? De Adán y Eva. Entonces, esa era la preocupación que tenía Pablo, ¿verdad? De que la mujer pudiera estar siguiendo a los principios que había. Eso es lo que le preocupaba. Entonces, si nos vamos a sacar nada más un texto de la palabra, ¿verdad? Como lo que dice por ahí muchos, bautícese en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿A quién se dirige esa palabra? A aquellos que aún siguen esperando a Jesús, y muchos lo practican hoy, no teniendo el conocimiento, ¿verdad? Como gentiles que somos, que dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice bautícense en el nombre de Jesús? ¿Y a quién se refiere cuando dice vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tenemos que entender a dónde se dirige la palabra, ¿verdad? Cada vez que habla. Entonces, no podemos sacar un solo texto y ya con eso relacionar todo, generalizar todo, ¿verdad? Dice su palabra, a los suyos vino y no le recibieron, por lo tal, a los que le reciben le da la potestad de ser hijos, de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante no solamente leer la palabra por encimita, ¿verdad? Sino escudriñar, y muchas veces un solo versículo nos puede dar una enseñanza que podemos llenar todo un cuaderno de enseñanza, ¿verdad? Entonces, es importante escudriñar, ver el contexto de un texto, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? Amén. Por ahí nos están llegando peticiones. Pido por favor mantengan a mi tía Bielme en oración, ya que está en operación en estos momentos. Gracias a todos de antemano, muchas bendiciones. ¿Me lee la siguiente? Amén. Dice, hermano, les tengo una gran noticia. Sé que pues ya salió el joven que estaba encerrado en el cerezo. Muchas gracias Gloria por a Cristo. sus oraciones. A ver, Dios es sabemos que Dios es justo, Dios es el mejor abogado que puede tener el ser humano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que escudriña los corazones, la mente, y sabe cuando una persona es inocente, ¿verdad? Muchas veces nos toca pagar justos por pecadores, quizás por estar en el lugar equivocado donde no debemos de estar, y se confunde, se malinterpretan las acciones que surgen, y a través de eso pueden venir estos malos entendidos, ¿verdad? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el mejor abogado que podemos tener, siempre confiando en Él, amén. Así vamos a orar por esas peticiones, ¿verdad? Oramos, Padre amado, por Señor, Padre amado, la tía Vilme, Señor Jesús, que seas tú, Señor. Padre amado, obrando en esa sala de quirófano, Padre, en su vida, en su alma, en su ser, en su corazón, Padre. Oramos, Padre, para ahora que tu siervo que haya salido del cerezo, busque tu presencia, busque una iglesia. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, atamos al hombre fuerte, toda brujería, hechicería, satanismo, todo lo que se mueva en los aires, en el nombre de Jesús, es atado, reprendido en el nombre de Jesús, lanzado a los abismos por el poder de la palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora damos libertad a tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Dícele Gálatas 3:28 de lo que nos quedamos, hermano. Le proporciono el número de teléfono 656-411-4362, 411-4362. Si usted está escuchando esta transmisión y quiere que oremos por su necesidad, adelante, hermano, aleluya. El número de WhatsApp, si usted gusta mandar un mensaje, 656-469-1269, 469-1269. Hermano, estamos hablando si la mujer puede predicar, si la mujer puede ejercer, hermano, el pastorado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que entendemos? Aquí está mi hermano Carlos. Él dice que no. Pues yo creo que sí. Mi hermano Brito, no sé cuál es su postura. ¿Usted cree que sí o que no, hermano? Yo, con toda sinceridad, yo creo que sí, puesto que también Jesucristo, dice que cuando iba María Magdalena, él le salió al encuentro, donde ella ya no lo habían encontrado donde lo esperaban ver. ¿Y qué es lo que le dice, verdad? Vayan y den
las buenas nuevas, ¿verdad? Y Mateo 28. ¿Y a quién del se 7 las al da 8? primeramente? A los mismos discípulos, a los hombres, ¿verdad? Y esas son género mujer, o sea, son mujeres, donde Jesucristo les dice, ¿verdad? Ir y den las buenas, ¿verdad? De resurrección. Y esto es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, ¿verdad? El evangelio no solamente es ir y dar un testimonio de lo que es nuestra vida, ir y predicar ciertas palabras de la Biblia, ¿verdad? El evangelio de Jesús, ir y dar esas buenas de salvación, ¿verdad? Que Jesucristo ha muerto por el perdón de nuestros pecados y ha resucitado para enseñarnos el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que escudriñar a profundidad para no confundirnos, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, adelante, hermano. Mira, bueno, en sí, cuando Raquel era la oveja, la pastora de las ovejas, ¿verdad? ¿De dónde se nos está hablando? ¿Ovejas de campo o ovejas de Cristo? De campo. De campo. De campo, muy bien. Así como usó a Raquel, usó a muchas mujeres, pero si nos basamos a la palabra, ¿verdad? Las usó como profetisas y adoradoras. Desde que se fundó el tabernáculo, si sabemos bien, desde que se fundó el tabernáculo, no traigo bien la cita, desde que se fundó el tabernáculo, se les dio, ¿cómo se dice? Participación en la iglesia como profetisas y adoradoras. Las 3 hijas de Felipe, 4 hijas, ¿verdad? Iban y profetizaban a la iglesia primitiva. Y usted sabe que la iglesia primitiva es uno, eso somos nosotros. Y la iglesia primitiva puede estar afuera, ¿verdad? Pero adentro del templo, el templo de Dios, la casa de oración, es como el tabernáculo. ¿Me entiende? Que si nos basamos a eso, ¿verdad? Usted decía que ya, mire, bueno, que ya no hay judío ni griego, porque usted le dice, va, que todos fueron bautizados y en una sola carne, ¿verdad? Ya no hay judío ni hay griego. Pero ¿quién es la cabeza del hombre? Jesucristo. Amén. ¿Y a quién tenemos que obedecer? A Jesucristo. Amén. La mujer, uno es la cabeza de la mujer. Y así la mujer se quede sola en su casa. Si no hay hombre, ¿a quién le tenemos que preguntar, varón? Es a Jesucristo tenemos que hablarle, que es la dirección, entonces, ¿verdad? Pero bueno, dejen acabar, ¿verdad? Poquito. Pero sí, en realidad, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dejar si lo hay. Timoteo 1, versículo 2, ¿verdad? Como te rogué, Timoteo, que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni presten atención, ¿verdad? A fábulas genealógicas interminables que acorrean después, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, ¿verdad? Se lo encargó. Pero ahorita, ¿qué está pasando en las iglesias, hermano? Hay una falsa doctrina, hay levadura, ¿verdad? Y tristemente, ¿quién hizo la igualdad de género? ¿Jesucristo o el hombre? ¿Perdón? La igualdad de género, usted sabe que el hombre hizo igualdad de género, no sé cuántos años atrás. Y ahí esa igualdad de género, ¿verdad? Muchas veces está dentro de la iglesia, hermano. Pero si aquí no lo habla, desde un principio del tabernáculo a la mujer se le dio participación como profetisas y adoradoras. A Ana, a todas se les dio participación como profetisas y adoradoras. ¿Me entiende? No como pastoras. Exactamente, mira, ahí le va. Ya es decisión de cada quien, va. Nos llegan peticiones, dice, si podemos orar por mí porque no encuentro trabajo y un dolor que traigo, dice que no me deja trabajar. Claro que sí, pues no sabemos quién eres, pero vamos a orar por ti. Y también dice otro comentario, dice, la mujer samaritana fue de las primeras encomendadas para hablar de Cristo. Y María Magdalena. Y esto lo dice, hermano, aleluya, en Juan 4:7. Todo Samaria creyó por la voz de la samaritana, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo ella? Hablando de Cristo. Sí, y pero, yo no creo que nada más a las mujeres, sí, okay, sino a los hombres. Entonces, hablábamos de las mujeres, ¿verdad? Que dieron las buenas nuevas después de que fueron a buscar a Jesús, no lo encontraron. Entonces, hermano, a los primeros que le hablaron fueron a los discípulos, ¿verdad? Porque en Cristo dice, ya no hay distinción. Dice, enfatiza igualdad en Cristo Jesús, donde ya no hay distinción entre judío, entre griego, entre esclavo, entre libre, entre hombre,
y mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y una mujer? Que ya no somos iguales en el Espíritu Santo, que cuando venimos a Dios, somos somos una iguales. sola carne, como dicen. Por eso, son una sola Sí. carne, ahí está. Y aparte de eso, o sea, si usted tuviera esposa, o sea, ella puede predicar porque son una sola carne. Ahora, ¿qué es la diferencia de tú y tu esposa? ¿O cuál sería la diferencia? El sexo, nada más. Predicar, ¿va? Sí, es el ¿O qué sexo. otra cosa sería la Predicar, diferencia? predicar, mira, en sí, predicar, todos sabemos que ahorita nadie quiere hacer las calles. Pueden predicar, así como lo hacían las profetisas a la iglesia primitiva, afuera. Sí, quizás se entienda ¿Verdad? la razón por la cual pueda decir que una mujer no puede ser pastora, ¿verdad? Pero quizás porque, ¿cómo puede ser una mujer pastora? ¿Verdad? Primeramente, no estaría permitido estar como ¿cómo se llama? Como soltera, ¿verdad? Que digamos, no, pues esta mujer pues ni siquiera está casada y es por lo tal que no puede ser pastora. En ese ámbito, en ese tema quizás estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero una vez una mujer, un matrimonio, ¿verdad? Donde el Señor les llama a ser pastores, ¿verdad? Entonces, por cuanto son una sola carne, si usted es pastor, ¿qué viene siendo su esposa? Pues la esposa del pastor, ella puede, La esposa del participación. Entonces, si usted, ¿verdad? Esto lo hemos yo lo he estudiado, ¿verdad? Si usted por alguna razón no va a la iglesia, pero su esposa va, usted no puede creer que ella puede traer el mensaje a su casa. No, y no puede ser ella, puede ser el que usa el Señor. Por eso, pero usted no pudo ir por una razón, pero ella sí. Entonces, ¿usted cree que ella no pueda recibir el mensaje? Dar el y mensaje, venga y se lo exactamente, comparta? dar el mensaje. ¿Por qué? Es lo que Porque vamos. son Sí, una sola sí, carne. va a dar el Viceversa. mensaje. Ajá. Entonces, pero es lo que te digo yo. Como dices tú, si yo enfermara, pero ¿cuántos pastores no están ahí sanos? ajá. Yo te entiendo, que yo enfermara, te doy la razón, puede venir a predicar, está bien, te doy la razón ahí. ¿Me entiendes? Te doy la razón. Que yo no pueda ir, ella puede predicar, dar el mensaje por ese momento. ¿Me Entonces, entiendes? ahorita lo que pasa, ¿verdad? Mire, por ahí nos están llegando muchas peticiones, ¿verdad? Es una de las razones más importantes por la cual estamos aquí. Amén. En este programa, Fe en Acción, ¿verdad? Y Aleluya, vamos a recuerden, darle hermanos, prioridad. hablando si la mujer puede predicar o no puede predicar, si hay pastoras mujeres o solamente este es un ministerio del varón. De varón, ¿verdad? Varonil. Así que dice, les pido por favor que nos acompañen en cadena de oración por el regreso de Eder Benavides, en el nombre de Jesús, amén. Sí, hermanos, dice en la Biblia que él desea el obispado, buena obra desea. Dice, pido de nuevo de sus oraciones de corazón por mi nuera, bebé y mi hijo, allá que se Su voluntad, haga sí, su sí, voluntad, sigue de gravedad en el hospital. Mi hijo deshecho, ciudadano, de hecho, Cuidando a su bebé, un mes y medio, suplico sus bendiciones para que Dios nos dé la fortaleza. en este momento. Les Así pido es. me ayuden a elevar una oración por mi hermano Yair, ya que entró en una cirugía muy importante. Gracias, vamos a estar orando. Señor Jesús, Padre, que sea Así tu es, Señor Padre, obrando en sobre esta tu hora, pueblo, Padre, sobre la vida de pedimos, Eber Padre Benavide. Santo. Permítele Así que es, él vuelva, también Señor, por que él la regrese, bella, Padre. Padre, Oramos, Córdoba, Padre amado, que Señor, está por la vida, pasando Padre por amado, esta de Anabel situación Córdoba, difícil, Padre sea usted amado, Señor. trayendo Que seas tu fortaleza, Señor obrando, Padre Señor, en Santo, su bebé, trayendo Señor, obrando fortaleza, en su matrimonio, Padre amado, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en su hijo, Padre amado. Obra sobre de ellos, obra, Señor, Padre amado, Señor, sobre Yair, Padre amado, en esa cirugía. Que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre, en este hermoso día, de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén Amén, aleluya. y amén. Bueno, Bueno, pues aquí aleluya. volviendo al tema, ¿verdad? Esto que le comentaba, ¿verdad? Por cuanto quizás de cómo lo estamos entendiendo, como lo estamos expresando, ¿verdad? Quizás hay veces hasta para un hombre pueda ser prohibido ser pastor, ¿verdad? Si no tiene los requisitos necesarios, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? Sí, ajá, mira. Entonces, vamos a- ¿cuál es un requisito primero, verdad? Pues yo digo, tener el temor de Dios, el llamado de Dios, ¿verdad? La sabiduría. ¿Cuál sería otro requisito? Tener su pareja, ¿verdad? El matrimonio, Una ¿verdad? comunión ¿Por qué? con Porque Dios. como cristianos, como miembros de la congregación surgen problemas, surgen dudas
y uno se acerca a ellos. Entonces, ¿cómo un hombre le puede dar un consejo a un matrimonio de algo que no vive el matrimonio? ¿Verdad? Igual podría ser con una pastora. Oiga, pastora, pues mi esposo es de esta manera, estoy pasando esta situación con mi esposo. ¿Cómo ella podría dar un consejo de esposo, de un consejo varonil? De un consejo varonil cuando ella no tiene un esposo varonil a su lado, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo podría estar en acuerdo de que una mujer no pueda ser pastora, pero de esa manera ni siquiera un varón, ¿verdad? Sí, mira. Entonces tiene ciertas yo cosas. creo que el que da el llamado es Dios, ¿no? Así Sí, es. y Si puede, Dios le da el llamado a la mujer. y sí puedes dar el consejo si andas en el Espíritu Santo. Sí puedes dar el consejo, eso es una. Y otra, ¿verdad? Bueno, vamos al llamado. El hermano del rey, Salomón, le estaba peleando el reinado. Él quería sentarse en ese trono, ¿verdad? Y es como lo que dice él, los que son llamados, ¿verdad? Yo me voy a poner en ese punto, digamos así. Si tú y yo somos hijos del pastor aquí presente, ¿verdad? Y el Señor le dice que te deje a ti la iglesia pastoral, ¿verdad? Y yo la estoy peleando con uñas y dientes. Yo voy a hacer un fracaso para empezar. Y a ti se te abre el pastorado en la iglesia, porque Dios ya lo tiene para ti. Y muchos, sin ofender, pastores, muchos como nosotros, evangelistas, a veces tomamos el puesto que todavía no nos corresponde. A veces no estamos ni preparados para llevar una palabra. En Juan 10, capítulo 1, y es para todos los pastores, pues usted, pastor, para mí, para él, para todo lo que hacemos en el evangelio. ¿Por dónde entramos? ¿Acaso nos hemos brincado la valla por las ovejas o entramos por la puerta que es Cristo? Es una pregunta para todos. Bueno, si entraron ustedes así, va, ok, lo respeto. Si muchos entraron por la puerta de Cristo, ¿verdad? Como todos van a decir, va, muchos, aunque yo haría lo mismo, no, pues yo entré por la puerta. Pero, o sea, ¿qué tendría que A eso nos basamos, ¿verdad? A eso nos basamos, que a veces entramos. Si entramos por la puerta de Cristo, tenemos que llevar una doctrina sana. Tenemos que, como nos habla en Mateo 34, el pastor tiene que apacentar las ovejas. Porque el que se brinca no trae una sana doctrina. Y ahí dice la palabra, cuando venga el lobo, él va a correr y va a dejar sus ovejas. Ok, pero por ejemplo, mira, de lo que tú has hablado, nomás has dado un texto, ¿verdad? Que fue Corintios 34 y 1 Timoteo. Pues haz de cuenta que de estos textos, que es el mismo texto, refiriéndose Pablo a la iglesia, es el único texto. Ajá. Pero por ejemplo, si nosotros avalamos Biblia, no lo que tú crees, no lo que yo creo, no lo que él piensa. Sí. Biblia nada más. Ok, Biblia. ¿Verdad? Biblia, porque yo lo que te leí ahorita fue historia, Bueno, ¿verdad? Biblia, de la iglesia de Efeso, cómo era en el tiempo de Pablo. Eso está en la historia. Bueno, así. Tú lo puedes buscar. Sí, entonces, dice su palabra, ¿verdad? En 1 Corintios 11:11, que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Okay. Entonces, ahí que entendemos, pues, ¿verdad? La iglesia es mujer. ¿Sí sabías que nosotros somos mujer? Sí. ¿Y sabías que el novio es Jesucristo? ¿El novio es Jesucristo? Entonces nosotros, dice la Biblia, dice que el hombre nace de la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo que en Cristo, ¿verdad? Efesios, dice la palabra, hermano, aleluya, que el Señor no hace excepción de personas, que Él no hace diferencia de personas. En Hechos 10:34. Todos los que vengan al arrepentimiento serán aceptados. Le dice Romanos 2:11, y aunque no vengas, Dios no hace excepción. No hace excepción. Dios bendice al pecador como al justo, exactamente. Santiago 2:9, Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermano? Entonces Dios, si nada más le dice, tú puedes predicar al hombre, pero la mujer no, entonces está haciendo excepción de personas. Ahora, mira, dice la palabra, hermano, que si tú callas, dice Lucas 19:40, si tú callas, si la mujer calla, las piedras van a hablar. Sí. Entonces, en el Génesis dice, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay una guerra, el diablo odia a la mujer. Por eso, hermano, la mujer es más sensible a Dios, las iglesias están llenas de mujeres.
Y los cerezos están llenos de cabezas. Están llenos de hombres. ¿Qué sucede? El diablo sabe cómo venir a hurtar, Ajá. matar, destruir. Juan 10:10. Eso Pero dice su palabra, hermano, que si ellas callan, las piedras Hablarán hablarán. por ellas. O nomás se lo dice al hombre. No, a todos. Entonces, ¿quién es el que quiere que la mujer no hable? Por lógica es el diablo. Por lógica, el que no quiere que la mujer se levante es el diablo. Ahora, oremos al Padre de la Viña para que envíe más obreros y que nos multipliquemos. Entonces, yo al decirle a mi esposa, oye, no puedes hablar, porque no puedes hablarle a los hombres, no puedes dirigir, no puedes decirle nada, porque es abominación. Dios, por lógica, si una mujer habla de Dios, ¿tú piensas que es un pecado, hermano? ¿Tú piensas que Dios No. va a estar enojado porque estás hablando Ah, de no, Dios? claro que no. Entonces, Pero ahí les va. por lógica, Sí. eso es algo, es un versículo fuera de contexto, hermano. Sí. ¿Verdad? Porque verdaderamente, va, si lo tomamos de otra manera, va, como lo acaba de comentar, creo que podría decir, casi me ganó la palabra. ¿Qué tan grave puede ser, pues, que una mujer predique la palabra y sean almas salvadas, rescatadas, A ¿verdad? través de una Cambiando su mala manera de vivir y viniendo al conocimiento, viniendo al arrepentimiento, viniendo a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y así esas almas pueda hacer crecer un remanente, Sí, ¿verdad? ajá. En Cristo. Entonces, ¿qué pecado habría de eso? Sí, no, el pecado no está ahí. ¿Dónde están las almas? Afuera. Afuera, ¿verdad? Afuera. Sí. Es donde necesita la palabra. Así Usted, como yo, como oyentes de la palabra. Las almas están afuera, Y pero hay adentro. veces por el mismo rebaño son llevadas Exactamente. al redil, ¿va? Y hay veces es palabra de una mujer la que están escuchando. Y Dios, yo creo una sola cosa, que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, Exactamente. cuando yo pueda invitar una alma que no conoce de Dios a la iglesia, al rebaño, al redil, y esté una pastora predicando, yo no puedo aplicar esto. Ah, claro que no. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque para empezar, no soy quien para decir, No, de ella ajá. sí vas a recibir, de ella no puedes recibir palabra hasta que esté el pastor predicando. No, ¿Por no, qué? ajá. Entonces, ¿cuál sería el pecado o lo malo? Que una persona llegara a un templo y escuchara a una persona de mujer predicando o dando palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Y- por lógica, bueno, sí. no creo que se condenaría, Bueno, no creo que sea un pecado. ok, Ahora, ok. mira, dice Hechos, capítulo 2, versículo 47, hermano. En los postreros tiempos el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y yo no creo que solamente sobre el varón, sobre toda carne. Ahora, como decías tú ahorita, ¿quién es el que habla? ¿Uno o el espíritu? El espíritu. Entonces, ¿el espíritu solamente cae sobre los hombres? No, sobre todos, pero ya estamos en los días Entonces, posteriores. ¿por qué no permitiríamos que la mujer en el altar, en el púlpito, de hecho antes ni se usaba Mire, el bueno, púlpito? vamos a hablar esto, ¿va? Pablo les prohibió a la mujer hablar porque, pues sabrán, Porque era, bueno, para ok, la era un iglesia desorden. de Éfeso. Seducían a los hombres. Claro, y ¿va? eso es algo Y ahorita que qué está tenemos, pasando. el espíritu de ¿Va? Sí, feminismo. sí, ahorita que está pasando Que en la mayoría de vemos las hoy. iglesias, sí, pero Pablo le escribió y eso está pasando ahorita en las iglesias, no digo que en todas, pero sí algunas. Esa Yesenia Ten está recasada y habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas, Pues Yesenia Ten, Sí, hermano, va. está hablando la palabra. operada, está recasada y rejuntada. Eso es Pero algo. si hablamos de Carlos Rivas, que quizás tú Ah, no no. escuches muchas predicaciones de él, que dice que la mujer Ofende no debe mucho. enseñar. Entonces, ¿qué hace Carlos Rivas? Verdaderamente Dios nos llamó a criticar a todos los pastores. No, él del mundo, critica, él ofende. a decir los hijos del diablo. No a está que la mal. mujer no debe predicar. ¿A eso nos mandó No, Dios? claro que no. ¿O nos mandó verdaderamente a ganar Hablar. almas nuevas? Ajá, Porque pero si a él lo mandó a criticar a todos los pastores, pues yo creo que ya perdió el enfoque. Sí, Porque claro. cada quien como Porque pastores todo le esto, vamos a dar cuentas a Dios. Y todo eso se viene a resumir en dos mandamientos, ¿verdad? Que es la Quiero leer, la importancia más grande que debemos primeramente tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que dice, va, ¿cuál es el mandamiento mayor? Le preguntaban los fariseos, va, a Jesús, y él diciéndole, va, le dice,
Amarás a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿verdad? Y el segundo, similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos salimos de estos dos mandamientos, nos salimos de todo, ¿verdad? Empezamos a criticar, empezamos a ver errores, empezamos a ver cosas por donde ni siquiera las hay. Saludos, aleluya. ¿Verdad? Entonces es bien importante escudriñar la palabra y entender a dónde va dirigida la palabra, el amor ¿verdad? al prójimo. Y por qué va dirigida, ¿verdad? ¿Con qué razón? ¿Qué diferencia tiene una mujer de un varón? Vuelvo a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre Nada, tú y pastor. una- Lo que pasa ¿El es que sexo nada más sería? el sexo no, bueno, digamos así. ¿Nomás? La diferencia de una mujer a un ¿verdad? varón es la vestimenta, la seducción. Eso es a lo que nos Pero referimos. yo entiendo el tema como de Sí, Jezabel, ¿no? bueno, De- exactamente. no puede pastorear. Pues es que mire, hay mujeres que traen el espíritu de Jezabel, pero también hay hombres que traen el Sí, espíritu de exactamente. Jezabel. Y, mire, Pero y esto por ya eso, no, ya no entraría dentro de del decir contexto. nosotros no podemos, la mujer no puede ser pastora, no puede enseñar. Entonces aquí es donde nosotros queremos verdaderamente ver el por qué. ¿Por qué la mujer no puede predicar? ¿Por qué no puede llevar las buenas nuevas de porque Jesús? Pablo Si la dijo que, samaritana la que hizo. podrían seducir al pueblo de Dios. Y ahorita muchas lo están haciendo. No digo que todas. En el segundo mandamiento. Nos están llegando peticiones. Hoy pido oración por mi madre Eva Rivera, que está pasando por una situación difícil, claro que sí. Eva Rivera, vamos a estar orando por ella. ¿Me lees la siguiente, hermano Brito? También pido oración por José Antonio José Moretti, conocido cariñosamente como el Churro, ya que está muy mal de salud, se encuentra en estado delicado. ¿Me lees la otra, hermano Carlos? Le pido oración por Nelly para que el Señor haga su voluntad. Por favor, ya está hecha. Por fe ya está hecha. Amén. Amén. Pido oración por mi flaquita, mi pequeña hija, por la mejora de sus pulmones. Ella está en el hospital y de antemano gracias, Joana Yulisa. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, Señor Jesús, Así Padre es. amado. Oramos Señor, en el nombre de sobre Jesús, la vida de Eva Padre Rivera, amado. Padre. Señor, que sea tú, Señor, su médico, su doctor, Padre. Enviamos esa palabra de poder. Suelto la palabra, como dijo, aleluya, el siervo. Señor, di la palabra, mi siervo sanará. Soltamos la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú el médico. Oramos por José Antonio, José Armetti, Señor, Padre amado, Señor, que está delicado, Padre amado. Obra sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre amado, cielos abiertos, la lluvia de tu presencia sobre su vida, Padre amado, por Nelly, Padre amado, para que seas tú, Señor, obrando en su corazón, en su ser, en su alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, que seas tú obrando en los pulmones de Joanny Yulisa, Padre amado, que por ahí está en el hospital. En el nombre de Jesús oramos. Bueno, hermano, aleluya, saludamos por allí a Rubí Pineda, nuestro hermano Luis Bocanegra. Saludamos también al pastor, aleluya, gloria a Cristo, Mario Guijón, Ali Cora, Dios te bendiga, saludos hasta Delicias. Pastor, dice, lean mis mensajes por favor. Aleluya, claro que sí. Dice Luis Angelito, dice, si una mujer no le fuera permitido por Dios pastorear, no las respaldaría. El Espíritu Santo, a las cuales hay muchas que la respaldan, no a todas, porque ahí hay unas que tienen espíritu de feminismo. A esa no la respalda. Claro que sí, hermanos. Saludos a mi hermana Marta Coronel. Buenas tardes, Dios les bendiga. Ana María Rodríguez, soy de Torreón, pastor. Amén, Dios le bendiga. Gloria a Cristo. Dice, pastor, a mí no me operaron de mi brazo. Muchísimas gracias por sus oraciones. Ella estuvo pidiendo oración la semana pasada. Y por fe tampoco, dice, me operarán de mi pierna. Lo creo. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, qué bendición tan grande. Aleluya. Aleluya. Dice Marcos 9:38 al 40. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces ahí está, hermano. Eso se lo diríamos a una mujer. Si la mujer habla en el nombre de Cristo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, si te fijas como, sí creo yo, hermano, en el espíritu de Jezabel, en el espíritu de manipulación. Jezabel era manipuladora, manipulaba acá.
Pero yo creo, mira, yo creo en una pastora que si es casada, tiene a su esposo, pero no quiere decir que va a sobrepasar a su esposo, sino Claro, que ella es sí. la que trae el llamado, ella es la que va a predicar. Ella es la que va a predicar porque el llamado ella es la del llamado. Pero no por eso quiere decir que esa mujer se le va a hacer subir al gogote al marido, al esposo. Por eso hoy vemos, y en cierta manera creo entender el por qué a veces nosotros entendemos tratamos de dar ese mensaje, porque vemos muchas reuniones de mujeres donde las empoderadas. Entonces, ¿de dónde viene eso? Si la palabra dice que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor. Entonces, empoderadas. Y a veces cuando asisten las mujeres a este tipo de reuniones, en realidad de ser de bendición, ¿sabe qué es lo que sucede? Que ya vienen bien empoderadas. Quítate. Yo soy el que mando. Y ya no quieren ni hacerle de comer al esposo, no le quieren echar lonche, ya no le quieren lavar la ropa. Hermano, ya no quieren atenderlo. Es que yo soy la super empoderada. Entonces fueron, hermano, le voy a decir, al culto feminista, o por lo regular le llaman, ¿cómo le llaman voy a ir al congreso? Imagínate a los discípulos en un congreso. Aleluya. Voy a ir al concierto, al congreso de feminista, y allí lo que pasa es que mete el espíritu de feminismo, hermano, y al último trastornan todo el matrimonio. Y sí, mire, sí es cierto, mire, pastor. Ya es tiempo de despedirnos, hermano. Nos quedamos con la pendiente. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Aleluya, gracias por compartir. ¿Qué opinaron? ¿Qué pensaron? Yo creo pues vamos a tener que hacer la segunda parte de esto porque no concluimos. Y mire, traemos más versículos para compartir, pero no alcanzamos. Entonces yo creo que mi hermano también quiere dar su postura. Él dice que las mujeres no deben de ejercer el pastorado, no deben de predicar. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y escudriñando. Pero hermano, ¿cómo ven si dejamos esto para el próximo martes? Si usted acepta, hermano. Y si quiere traer ayuda, porque no va a decir que somos dos contra uno. No. Pero, pues aquí no se trata no de es contienda rivalidad, ni de ponernos que en porque son contra. más no, tienen pero razón. yo digo, o sea, dentro de Sí, todo, o sea, en sí, cierta manera, para que podamos entender, y en realidad no es en manera de contienda, sino que la gente a veces tiene duda. A veces las pastoras que ejercen el pastor son muy atacadas. El que las quiere tumbar es el diablo, hermano. Sí, no, pero, Así que, pero como le digo, no todas más llevan el espíritu del Señor. No, yo eso sí lo creo, y no todos los hombres tampoco andan en el Así es, espíritu ¿va? del Señor. Y esto podría llevarse a cabo, ¿va? De una manera bien simple. Como hombres de casa, tomar la palabra que nos corresponde y ponerla por obra. Entonces, cuando no lo hacemos, ni derecho deberíamos de tener de opinar en contra de la mujer, ¿verdad? Porque mire, pero aquí no se trata María de que cargó a porque Jesús son- por 9 meses. Sí. Entonces, si la mujer carga a un hombre Sí. por 9 meses, ¿por qué no Bueno, puede predicar? el mensaje que le dio María a Jesucristo, ¿qué le dijo? Fue un mensaje A usted nomás. su madre lo cargó por Que le dijo, 9 ve, meses. diles que resucité, que reviví, que bueno, o sea, fue y les dijo que les dijera a los discípulos que ella lo vio, que resucitó. Fue un mensaje. Vamos a ponerlo así. Si a mí un arquitecto me dice, vaya, dígale al ingeniero que me traiga 10 bloques. Ingeniero, traiga 10 bloques. ¿Pero qué tiene que ver los No. bloques, hermano? Es Bueno, lo que mire, vamos. hermano, Bueno, eso Carlos. lo hablamos Lo allá. vamos a dejar porque ya es tiempo de Bueno. despedirnos y ya estamos entrando en otro tiempo de otro espacio. Vamos a orar, hermanos. Amén. Pero hermano, deje eso, recuérdese, apúntelo para que no se lo olvide. Hermanos, y usted nos deja saber qué es lo que usted opina, qué es lo que usted entiende, lo que creemos, lo que dice la Biblia. Apóyenos con comentarios, hermano. Amén. Apóyenos qué es lo que usted piensa. Yo sé que hay muchos que opinan que el pastorado femenil no es correcto. Entonces, usted tiene todo su derecho. Estamos para oír, para escuchar su opinión. Vamos a orar. Señor Jesús, Así gracias es, por este Padre tiempo. amado, Bendice en a tu esta pueblo. hora. Gracias Bendice, por este Señor tiempo Padre que nos amado, permitido tus hijos, estar Padre, aquí, que hoy Padre estuvieron Santo. atentos Así a es, esta Padre transmisión, Santo. Padre. Amén. Señor, oramos por la Padre gente que habló y amó, Y trae, Señor. El Padre, milagro se ha hecho sobre ellos, Padre. entendimiento, Damos honra, Padre, gloria, el poderío, la discernimiento, majestad Padre en Santo. todo momento, en todo tiempo, Señor. Gracias, Cristo. Señor, nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu divina presencia. Amén. En el nombre de Jesús. Y amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga. Saludos. El poder del cristiano
está en la oración. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder.